Enrique Paniagua Vara, tengo 39 años y soy el historiador regional del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y en este caso de la Dirección Regional 7, que enclava Loja, Zamora y Loro. Aunque no te lo creas, la Puerta de la Ciudad es bien jovencita, es decir, tiene como unos 20, 25 años a lo mucho. Y claro, es un elemento que a mí me resulta, en este caso como historiador, bien llamativo por la aceptación que ha tenido por parte de la ciudadanía. Es decir, es un elemento que el lojano lo ha visto como algo suyo y ha sufrido muchos cambios. A mí particularmente es un monumento que considero que no pega a lo que es el elemento arquitectónico en sí. Sin ánimo de ofender, me recuerda más al Castillo de la Cenicienta que otra cosa, pero en este sentido se ha convertido en un símbolo pleno de la ciudad. Es decir, la gente conoce más lo que es la Puerta de la Ciudad, que es un elemento totalmente nuevo, que lo que viene a ser el patrimonio cultural que existen dentro de las iglesias o principalmente de uno de los museos más bellos que tiene la ciudad, que es el del Monasterio de las Conceptas, en donde muchos saben que existen y muchos lojanos a lo mejor no han entrado en su vida. Y es uno de los centros de cultura y patrimonio, en este caso de la ciudad, más llamativos. Mi nombre es Marco Antonio Ortega, trabajo como analista de patrimonio cultural material en la Regional 7 que cubre las provincias de Loja y Zamora Chinchipe. A ver, no es una implantación armoniosa, para nada, no tiene nada de armonioso. Es una nueva forma que caló obviamente en las nuevas generaciones, en los chicos, y cala, digo, por su forma majestuosa, por la grandiosidad incluso de sus materiales, está metido en la mente de los lojanos, incluso aún más dentro de los procesos del patrimonio cultural. El elemento que más pesa es aquel que cala en la mente y en el sentimiento de la gente, ¿no? Y este monumento de la Puerta de la Ciudad sí ha calado en la mente y en el sentimiento de los lojanos, al punto que es muy representativo. Pero desde el punto de vista de la conservación, es un elemento que deteriora la tradicionalidad. La imagen tradicional arquitectónica de Loja lo deteriora, lo rompe, porque el proceso evolutivo de un momento histórico que ha venido obviamente manteniendo una tradicionalidad, lo rompió. Lo rompió. Simplemente fue un emplazamiento de algo que a alguien le llamaba la atención y se lo impuso ahí, entre comillas, por una representación de que así era el escudo de Loja. Al punto incluso que las nuevas generaciones siguen pensando que es una edificación medieval que ya existía en Loja. Y no es así, es por eso que resulta, como nosotros los arquitectos decimos, es un falso histórico que se lo implantó y que deteriora la imagen tradicional del sector. Para nada es armonioso con el tramo. Sin embargo, ya caló en el sentimiento y en el pensamiento de las generaciones, y es por ese elemento que caló es que resulta ser representativo. Dentro de los procesos y protocolos que se realiza para hacer turismo, se crean estos nuevos elementos, ¿no? ¿Qué es turístico? Sí. ¿Qué es representativo? Sí. ¿Qué es llamativo? Sí. Pero el mensaje de fondo que da, obviamente, es un mal mensaje, porque si la gente viene a tomarse fotos, dice, wow, ha existido un castillo medieval en Loja. Oiga, los castillos medievales no habían. Oiga, los castillos medievales se dieron en el siglo XI, XII, XIII, hasta el XV se dieron en Europa. Los españoles llegan acá en el siglo XV. Entonces, si bien es cierto, habían edificaciones monumentales que eran de piedra, pero eran obviamente de nuestros aborígenes, que eran obviamente los cañaris, los paltas, los incas incluso, que tuvieron un momento, pero decir que habían castillos medievales acá no había. La arquitectura de Latinoamérica, sobre todo el Ecuador y Loja, es una arquitectura muy sencilla. ¿Cuáles son aquellos elementos que representaban? Eran las cubiertas inclinadas de teja, a dos aguas, como se dice vulgarmente. Eran las edificaciones que había una simetría en lo que era la puerta y la ventana. Habían estructuras de madera que generalmente habían los portales, donde la gente descansaba y disfrutaba de lo que caminaba. Habían la arquitectura que era de tierra, obviamente en bareque, en tapia, en adobe. Y como digo, eran una arquitectura muy sencilla, muy sutil, limpia obviamente, y se caracterizó por la armonía que sí había en sus formas repetidas que se daban en un tramo, en el centro, sobre todo en el centro de la ciudad. Y era casi el mismo estilo.
Sin embargo, también sufre una transformación generalmente en la época de los 60, cuando vienen acá ya viene el tema del ladrillo, viene el tema del cemento, el hormigón. Se empiezan a implantar nuevas formas con el incremento del hormigón, a pesar de que ya había el respeto de ciertos elementos, pero hay otros que rompen totalmente, y es prácticamente en la época de los 70, los 80, que es, por ejemplo, el mismo edificio del municipio, el edificio, obviamente, del Consejo Provincial, la implantación de bancos, de escuelas. Entonces, como no se tenía claro el concepto de la conservación y el patrimonio, todo era fácil y se imponía lo que quiera, y de tal manera que incluso se hacen una imposición de formas arquitectónicas copiadas de revista, o mucho más que eso, se traían formas copiadas de aquellos ciudadanos que viajaban en otros espacios territoriales, en otros países, en otros continentes, y traían nuevas formas. Pero lo único que se deterioró fue la imagen tradicional de esa arquitectura muy limpia, muy sutil y muy de acá, que prácticamente se rompió.